Javier, qué gusto saludarte. ¿Qué tema nos pones sobre la mesa? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues, ¿cómo interpretar esta última andanada del presidente López Obrador contra sus críticos? Porque estamos viendo cada vez más elementos nuevos, ¿no? En esta forma en que el presidente se lanza contra quien no está de acuerdo con él, contra quien exhibe negligencia, corrupción, omisiones de su gobierno. Y creo que vale la pena, pues, empezar a preguntarnos qué está detrás de todo esto, qué está detrás del ánimo del presidente. Yo creo que podemos empezar por una hipótesis de que esta es una andanada porque López Obrador está preocupado por su lugar en la historia, está viendo ya cerca el final de su sexenio, está muy preocupado por quién va a escribir su historia, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de María Amparo Casar, pues los reportajes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ahí quedan, ¿no? En el caso, por ejemplo, que tuvo ya palabras para los expertos que hicieron el reporte devastador sobre la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19, le llama Pasquín inmundo porque sabe que ese reporte ahí queda para años más adelante, será el testimonio de lo que hizo su gobierno. Y parece que López Obrador está llegando a extremos cada vez más inverosímiles porque el tiempo se le acaba, porque los ataques son cada vez menos efectivos, los ataques que lanza desde la mañanera. Entonces vemos cómo ha ido escalando, ¿no? Empezaba desde por los calificativos, tachando a alguien de adversario, conservador, enemigo, no nos quiere y demás. Luego ya se metía con datos personales, se metía con documentos privados. Por supuesto, tú lo experimentaste. Que yo recuerde, Carlos, corrígeme si me equivoco, hasta ahora no se había metido con una tragedia personal de alguno de sus críticos. Había respetado por lo menos ese la parte de la vida personal, ahora, sí. Uh-huh. Claro, y meterse, pues digamos, con el dolor que tendría una persona por perder a su pareja, ¿no? Y sobre todo cuando es algo que ocurrió hace 20 años, pues digamos que es es una nueva marca a la que ha llegado el presidente. Y muchas veces también en la obcecación, digamos, en esta furia con la que se lanza y se va de frente sin fijarse, no se da cuenta que a lo mejor él mismo se lleva a sí mismo entre las patas. Porque vamos a suponer, en el caso de María Amparo Casar, vamos a suponer sin conceder, ¿no? Que lo que dice el presidente es cierto, ¿no? Que hubo una componente en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal para cambiar la causa de muerte. Esa componenda se habría tenido que hacer con Bernardo Batis, que era el procurador que López Obrador propuso para que fuera el procurador del Distrito Federal cuando López Obrador fue jefe de gobierno. Y seguramente el procurador pues le habría informado al jefe de gobierno que una persona que en ese entonces era funcionaria federal, ¿no? María Amparo Casar, pues habría ido a la Procuraduría a pedir esa componenda y el jefe de gobierno nunca dijo nada, ¿no? El jefe de gobierno del entonces Distrito Federal nunca dijo nada. O sea, vemos que en esta furia ciega, López Obrador nunca se fija ni siquiera en lo que tiene enfrente. Quiere escribir la narrativa de su sexenio, pero en una época en que esa escritura está cada vez más fuera del control de los protagonistas. Y lo hace porque él no quiere pasar a la historia como un presidente más. Él no es López Mateos, que construyó refinerías, o Alemán, que construyó aeropuertos, o Ávila Camacho, que hizo presas. Él es una figura transformadora, ¿no? Él es Juárez, es Madero, es Cárdenas, y como las historias de estos presidentes las escribieron sus aliados, ¿no? Porque ellos controlaron ese proceso mucho más adelante en el tiempo, ya después de que ellos habían salido de la escena, pues López Obrador quiere ahorita que sea inmediato, porque no sabe qué va a pasar más adelante, no sabe quiénes van a ser los que escriban la historia más adelante, sabe que muchos elementos que llegarán a formar parte de esa historia están fuera de su control. Y parece muy desesperado a dejar acomodadas las fichas antes de que ya sea demasiado tarde. Lo estaremos viendo, Javier, te agradezco mucho y te mando un abrazo. Gracias, Carlos, un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego. Javier Garza, analista de este programa.
Chamacos parsimoniosos, ni los Césares se atrevieron a tanto. La tentación del poder infinito que Andrés Manuel sueña tener es muy cabrona. Es una constante comezón en los calzones que todos los días lo impulsa a mandar todo y a todos al campo para ser la única persona que decida el destino de un país y ya sin estorbo alguno para poner, quitar, hacer, deshacer lo que le dé su gana. Mandatarios mexicanos más poderosos que él lo intentaron muchas veces y de diferentes formas, pero toparon con pared y recularon porque se dieron cuenta de que el gobierno de un solo hombre, mis niños, podrá funcionar en países más pequeños como Cuba o Nicaragua, pero no en México, nunca en México, en donde de entrada, si quieres encarcelar a todos tus detractores, primero tendrías que construir prisiones suficientes como para alojar al menos 50 millones de canes. Pero altanera, preciosa y orgullosa, su majestad no se quiere dar cuenta. A él todo le estorba. Por eso desprecia a los otros poderes de la Unión. Le cae el poder legislativo a pesar de tenerlo bajo control. Y le cae más el poder judicial, al que nomás no ha podido domar a pesar de haber impuesto a 4 de los 11 ministros que conforman el pleno de la Suprema Corte. Tanto le encabrona al Mesías que le digan que no, que ahora amenaza con destruirlos, reformando la Constitución e invocando artículos imaginarios de la Carta Magna de 1857 para que los ministros sean elegidos por el pueblo, el mismo pueblo cuya voluntad está convencido de tener monopolizada, porque en realidad a Andrés le vale madre si los ministros son resultado de una elección, de una tómbola o de una probeta. Lo que en verdad quiere es tener a un grupo de lacayos disfrazados con togas y dispuestos a validar todos y cada uno de sus caprichos sin importar antecedentes, méritos, capacidad o si sus tesis son originales o son plagiadas. ¡Órale!